Hola a todos, bienvenidos a su curso de filosofía. Yo voy a ser su tutor. Mi nombre es Reinaldo Méndez. Muy bien, vamos a empezar en un momento. Ok, listo. Vamos a empezar con filosofía. Muy bien, la filosofía significa amor a la sabiduría. También es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Es una forma de pensar o entender las cosas. Es una fortaleza o ánimo para soportar situaciones o acontecimientos desagradables con serenidad o tranquilidad. Bueno, Immanuel Kant fue un filósofo importante. Señala como campo de la filosofía la búsqueda de respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué puedo yo saber? ¿Cómo debo yo obrar? ¿Qué puedo yo esperar? ¿Y quién es el hombre? También dice que a la filosofía le corresponde determinar las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la fuente de nuestro conocimiento? ¿Cuál es el uso que debemos darle? ¿Y cuáles son los límites de nuestra razón? Y ahora la diferencia entre la religión y la filosofía. Las enseñanzas de la religión se basan en una actitud de fe, y las enseñanzas de la filosofía se basan en el razonamiento. La religión y la filosofía se complementan. La experiencia religiosa cósmica es el resorte más fuerte y noble de la investigación científica. Mi religión consiste en una humilde admiración por el ilimitado espíritu superior, que se revela a sí mismo en los pequeños detalles que podemos percibir con nuestras mentes frágiles y débiles. Esa profunda convicción emotiva de la presencia de un poder razonador superior que se revela en el incomprensible universo forma mi idea de Dios. Esto lo dijo Einstein y creo que tiene mucha razón. Porque el estudio de la filosofía está relacionado con su desarrollo histórico. La filosofía es una búsqueda de la verdad, que está ligada a las circunstancias de un tiempo determinado. La filosofía está relacionada con problemas concretos de una determinada época. El pensamiento filosófico ha sido respuesta a situaciones concretas de la historia, cultural de las comunidades y de los países. Las dimensiones históricas de la filosofía son los presocráticos, que comenzaron abordando el problema de la naturaleza. Después los sofistas Sócrates, que se enfocaron a tratar temas morales. Y después continuamos con Platón y Aristóteles. Ellos ampliaron el horizonte de la reflexión filosófica a una gran variedad de temas que eran objeto del conocimiento de su época. También tenemos filósofos en la Edad Media. Ellos buscaron delimitar el papel de la filosofía con respecto a las verdades aceptadas por la fe, debido a la fuerte influencia que tenía la religión en ellos. Filósofos en la Ilustración. Destacaron a la importancia que tiene la razón, pues vivían en un constante avance de conocimiento científico. ¿Y los filósofos en la época actual? En nuestra época actual se acentúa la responsabilidad ética que tenemos que promover estructuras sociales justas y prever los constantes avances tecnológicos para que estos no sean en perjuicio de nuestro entorno planetario y, por supuesto, de nosotros mismos. Las posturas filosóficas deben seleccionar los temas que van a tratar, la forma en cómo van a abordar estos temas y la argumentación que utilizarán para pues, estas posturas filosóficas. También es importante señalar que las propuestas filosóficas quedan siempre en la categoría de propuestas del pensamiento que de ninguna manera son definitivas, ya que sus respuestas se mueven en direcciones diversas, mostrando con esto la diversidad y la riqueza del pensamiento humano. Las diferencias entre la ciencia y la filosofía son que la ciencia pretende conocer los fenómenos, explicarlos y cuantificarlos. El procedimiento básico es la constatación científica y los experimentos. Y la filosofía pretende penetrar en nuestra propia interioridad, a fin de hallar ahí la respuesta a todas las interrogantes. Debido a que los dos son manifestaciones de una actividad intelectual, es muy frecuente el caso de que un conocimiento científico conduzca al hombre a plantearse una pregunta filosófica. Y aquí podemos ver una tabla en donde nos habla de filosofía y ciencia y dice,
que la filosofía aspira a un conocimiento total de la realidad y la ciencia aspira a un conocimiento parcial y especializado de la realidad. Las conclusiones de la filosofía son susceptibles de pruebas objetivas y las conclusiones de la ciencia llegan a través de hipótesis objetivas y comprobables. También en la filosofía sus conclusiones son refutables y en la ciencia las conclusiones tratan de permanecer como verdaderas mientras no se demuestre otra hipótesis que pueda superarlas o anularlas. En la filosofía, la explicación de los fenómenos es a través de las causas primeras, y en la ciencia, los fenómenos se explican a través de sus causas inmediatas. Estas se manejan para la comprobación y aplicación. La filosofía va más allá y busca las esencias, lo eterno y lo universal de las cosas, y la ciencia investiga un objeto dentro de un campo determinado. La filosofía interpreta de manera hipotética y sintética lo desconocido. Y la ciencia tiene una descripción analítica de todo lo que puede ser observado. La filosofía obedece a la necesidad del espíritu del hombre de comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Y la ciencia obedece a la necesidad del espíritu del hombre de poder dar una explicación y poder controlar lo que sucede a su alrededor. El conocimiento científico y la reflexión filosófica. El conocimiento científico tiene una dirección lineal, ya que el hombre pregunta ante un fenómeno el porqué de este fenómeno. Con esto nos referimos a las razones que explican y causan o que lo originan. También la dirección lineal de nuestra actividad intelectual es la base de la ciencia. Y la reflexión filosófica toma una dirección oblicua, es la base de la actitud filosófica. Provoca que el hombre reflexione sobre las siguientes tres cuestiones: su acto de conocer, el mismo hombre y la relación que él guarda con respecto a la realidad. La reflexión filosófica está en el campo del pensamiento, y pensar es una tarea delicada y difícil. Trata de reflexionar sobre asuntos abstractos y le da sentido a la existencia humana. También la reflexión filosófica abarca la libertad y las leyes y la relación entre el individuo y la sociedad. ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía debe deshacer lo que se hace a lo largo de la historia. Con esto me refiero a que se debe de observar y analizar detenidamente por qué se hicieron esos actos en la historia o cuál hubiera sido una mejor forma de hacerlos. La filosofía tiene como objeto educar a los ciudadanos para poder ser hombres de provecho. También colabora con otras ciencias para que los ciudadanos compartan los principios políticos, religiosos, etc. Y lo más importante es que modera los peligros de las ideas políticas, religiosas, económicas o cualquiera de estas ideas que pueda convertirse en un fundamentalismo. Esto es una verdad eterna y las verdades eternas no existen. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que hemos aprendido hasta ahora. Es un enunciado, veremos si es verdadero. Si no es verdadero y es falso, se da una explicación de por qué es falso. Ok, empecemos. El primero. La filosofía significa amor a la sabiduría, es decir, a la búsqueda del conocimiento y la verdad, del bien y que orienta nuestro obrar. Esto es verdadero. 2. Según Kant, a la filosofía le toca determinar cuál es la fuente de nuestras emociones. Esto es falso. A la filosofía le toca, según Emmanuel Kant, determinar cuál es la fuente de nuestro conocimiento, el uso que le damos y los límites de nuestra razón. 3. La ciencia y la filosofía no tienen ningún origen común. Esto también es falso. La ciencia y la filosofía sí tienen un origen común, la actividad intelectual, y además versan sobre un mismo objeto, la realidad. 4. Cuando el hombre, a partir de su conocimiento que tiene de las cosas, reflexiona sobre su mismo acto de conocer y sobre su mismo como sujeto que conoce, se hace filosofía.
Esto es verdadero. 5. Tener una mentalidad crítica para la filosofía significa no estar cuestionando las opiniones y actitudes de otros pensadores anteriores. Esto es falso. La mentalidad crítica tiene como significado el cuestionar con autonomía de juicio, pero con honestidad intelectual, las opiniones y actitudes de otros pensadores. 6. La filosofía nos sirve para encontrar respuestas a las preguntas fundamentales del hombre, como por ejemplo, ¿cómo debemos actuar? ¿O qué debemos esperar? Esto es verdadero. 7. La filosofía tiene como utilidad en la actualidad que nos brinda propuestas de pensamiento definitivas. Esto es falso. La utilidad de la filosofía antes y ahora es que no nos brinda propuestas de pensamiento definitivas, sino que nos otorga la posibilidad de disfrutar de la diversidad y riqueza del pensamiento humano. Ahora pasamos con Grecia y el pensamiento filosófico. La filosofía propia de la cultura occidental tuvo su origen en Grecia y se distingue por tres etapas: el periodo antiguo, el periodo clásico y el periodo helenístico. Los presocráticos. Los primeros filósofos ubicados en la costa de Asia Menor, y su ciudad más importante era Mileto. Como podemos ver en esta tabla del tiempo, arriba tenemos los acontecimientos más importantes y abajo los filósofos más importantes. Ok, vamos primero con los acontecimientos. En el año 800 a.C., inicia el proceso de formación de las polis griegas, ciudades y estados. También es importante recordar que antes de Cristo el tiempo se medía de atrás hacia adelante. O sea, va de, por ejemplo, de 800 a 0, en este caso. Bueno, continuando, en el año 776 a.C. son celebrados los primeros Juegos Olímpicos. En el 750 al 550 son fundadas por los griegos las ciudades más importantes alrededor del Mediterráneo. En el 700 a.C., Homero compone la Ilíada y la Odisea. En el año 508 a.C., la democracia es introducida en Atenas. Y en el año 495 a.C., la destrucción de la ciudad de Mileto. Ok, filósofos, vamos de los más importantes. Tales de Mileto, en el 585 a.C. Después viene Anaximandro, del 610 a.C. al 545. Anaxímenes, del 580 a.C. al 500. Pitágoras, del 570 a.C. al 496. Heráclito, del 544 al 484 a.C. Parménides, del 540 a.C. al 470 a.C. Después vamos con la mitología contra la razón. Mitos versus logos. La mitología asignaba un dios para cada fenómeno natural o para cada acto de la vida humana. Los pensadores griegos iniciaron la tarea de investigar con la razón. Empezaron a generar explicaciones de los problemas fundamentales, como cuál es la composición de las cosas y cuál es el proceso por el cual cambian las cosas. Con la explicación racional se impulsa tanto el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, como una visión de la grandeza de la dignidad humana. Tales de Mileto se lleva el mérito por el descubrimiento de la razón. Tales de Mileto. El pensamiento filosófico en la Grecia clásica inició el mismo día en la que tuvo lugar un eclipse solar predicho por Tales de Mileto, conocido como el primer pensador griego. Su propuesta radica en si existe una cosa que unifica la diversidad y que subsiste a todos los cambios que experimenta esta diversidad de seres. Pretende entender la realidad en una nueva forma alejada ya de los mitos, y está convencido de que la mente humana es capaz de comprender la totalidad de las cosas en el mundo. El monismo es una corriente de pensamiento que propone una única substancia como origen de la pluralidad de las cosas. Sus exponentes son Tales de Mileto, Anaximandro, que dice que el origen de todas las cosas debería ser inmaterial, que es base de todo lo material. A esto lo llama indeterminado. Anaxímenes. El principio en el que se funda la realidad material es el aire. Él explica cómo se transforma la materia a través de la condensación y rarefacción. Luego continuamos con Demócrito,
que fue uno de los fundadores de la teoría atomista y descubre la fórmula para encontrar el volumen de una pirámide. Los pluralistas. Ellos también son una corriente filosófica, pero ellos están comprometidos con la búsqueda de la verdad sobre el cosmos a través de indagaciones racionales y experimentales. Ellos buscaron bases objetivas que le permitirían confiar en los resultados que proponían, y a diferencia de los monistas, sostuvieron que el principio u origen de todas las cosas no podía reducirse a una sustancia única. Debía existir un conjunto de sustancias básicas, las cuales combinándose deberían formar todos los seres existentes en el cosmos. Los exponentes más importantes de los pluralistas fueron Empedocles y Anaxágoras. Empedocles fue un médico y filósofo. Sostiene que el principio del universo está compuesto de 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Con la unión de estos 4 elementos se forman todas las cosas que existen. La unión se da gracias a 2 fuerzas que llamó amor y odio. Anaxágoras. El fundamento de la naturaleza estaba en principios infinitos, llamados semillas. Él decía que las cosas no nacen y perecen, sino que subsisten eternamente. También decía que para que estas semillas se mezclen, se requería que una fuerza superior hiciera que eso sucediera. Y a esta fuerza la denominó inteligencia. Los dualistas. Ellos pensaban que el principio del universo era una combinación de estados de la materia. También introdujeron el concepto de que todas las cosas del universo están dominadas por la ley de los contrarios o de los opuestos. Sus explicaciones las basaban en la razón y en las observaciones sistemáticas que hacían sobre la naturaleza que analizaban. Sus exponentes más importantes fueron Pitágoras, Parménides y Heráclito. Pitágoras fue conocido por su famoso teorema, el cual habla de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. También impulsó de manera importante el estudio de las matemáticas. El mismo universo fue percibido como una perfecta expresión de la armonía de los números. Parménides es de origen pitagórico. Él llamó al ser a una sustancia que permanece, que subyace a pesar de los cambios que observamos. También descarta que exista el vacío o la nada. Él cree en un ser que tiene las propiedades de ser unidad, identidad y sin origen, es decir, un ser eterno. Heráclito. El fundamento de la naturaleza es el fuego. Heráclito sostiene que todo cambia y nada permanece. Explicaba esto como una tensión o guerra entre los elementos. Y seguimos con un pequeño ejercicio en el cual tenemos que identificar a cada filósofo con su corriente de pensamiento y las ideas de cada uno de ellos. Ok, empezamos con Tales de Mileto. Bueno, Tales de Mileto era monista y Tales de Mileto sostenía, bueno, más bien era el primer pensador griego y sostenía, bueno, más bien quiere entender la realidad alejada de los mitos. El segundo fue Anaximandro. Anaximandro era monista. Sí, era monista Anaximandro. Ok, Anaximandro era monista y decía que el origen de las cosas debe de ser algo material. Después continuamos con Anaxímenes. También era monista y decía que la materia se transforma a través de los procesos de condensación y rarefacción. Después continuamos con Demócrito. Demócrito era monista y sostenía que la realidad estaba formada por átomos y por espacios vacíos en donde los átomos interactuaban gracias al movimiento. Después continuamos con Empedocles. Él era pluralista. Él sostiene que el universo está compuesto por 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Continuamos con Anaxágoras. Anaxágoras, su idea principal era que las cosas no nacen ni perecen, no se corrompen y permanecen mezcladas. Después de Anaxágoras continuamos con Pitágoras.
Pitágoras nos dice que los principios matemáticos son los mismos principios de todos los seres existentes del universo. Después de Pitágoras, Heráclito. Heráclito sostiene que todo cambia y nada permanece, es decir, el procedente de que la materia se transforma siempre. Y por último, Parménides. Parménides era duelista al igual que Pitágoras y Heráclito. Parménides sostiene que hay un ser eterno, que no cambia en esencia a pesar de los cambios externos que podamos observar. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y en el siguiente video hablaremos del tema 3. Por lo mientras, nos vemos después. Quedo a sus órdenes y saludos.